Buenas tardes a todos. Se da la bienvenida a todas aquellas personas presentes en la sala, así como las que nos siguen a través de streaming o en próximos días a través de la red. Esta tarde nos encontramos aquí para presentar es presentación de libro y conferencia titulado El gran desengaño. Me acompañan en la mesa, a mi derecha, el autor del libro, don Vicente Casaña, y a mi izquierda, el periodista don José Gregorio González, que va a ser la persona que presenta al autor. José Gregorio, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias a esta institución por cedernos el espacio y hacer posible que nos podamos reunir esta tarde para escuchar y aprender de nuestro invitado, de Vicente Casaña. Por cierto, que a mí me llamo don José Gregorio y a él Vicente. Ya esto me empieza a inquietar. Adiós. Bueno, pues bromas aparte, que además siempre son necesarias para suavizar y engrasar la maquinaria. Les estamos tremendamente agradecidos por el esfuerzo que supone, bueno, pues reservar parte de su tiempo para participar de una actividad, en este caso cultural, porque podrían estar en cualquier otro lugar. De hecho, podrían estar al otro lado, y saludo a los que están al otro lado también, que nos están siguiendo en directo, y a los que lo harán en diferido, ¿no? Así que, bueno, mi gratitud por delante, la del equipo de Canarias Mágicas, que es un poco es el engranaje de esta y otras actividades que estamos organizando y que tenemos en marcha, y que incluyen temas tan diversos como este tipo de cosas, un curso que dará además este fin de semana, este sábado, Vicente Casaña, presentaciones de libros, rutas, en fin. Les invito a que nos conozcan un poco más a través de la página web de canariasmágicas.com y bueno, y así podamos hacernos algo más amigos. Vamos al grano con Vicente Casaña, que tengo la sensación de que para todos los presentes no requiere presentación. La cantidad de personas que nos han escrito, que nos han llamado, que se han interesado por su presencia en la isla, que querían estar aquí presentes hoy, ha sido inmensa, y eso demuestra que la trayectoria de casi 40 años de Vicente Casaña como astrólogo especializado en el terreno del astromundial, esa especialidad, bueno, él lo explicará mejor que yo, no quiero meter la pata, pero esa especialidad que aplica la astrología a los países, a los grandes grupos humanos, a las grandes tendencias, pues le ha convertido al poner el foco ahí durante tantos años, le ha convertido en una de las figuras más relevantes en esa especialidad a nivel europeo, yo diría que mundial. Y por lo tanto es un privilegio poder contar esta noche con él, escucharle, conocer sus investigaciones y además aprovechar pues que hace muy poco ha publicado su más reciente libro, El gran desengaño, para que nos hable también de sus contenidos, porque creo que nos afectan a todos. Cuando hablamos de astromundial, pues no nos podemos quedar ni muchísimo menos al margen, y él nos ofrecerá detalles al respecto. Podría contar muchas cosas de él. Dirigió una revista, ha dirigido varias, pero dirigió una revista comercial que se convirtió, pues estaba en los rankings de las revistas más vendidas, ¿no?, de toda España. Vamos, un auténtico pelotazo editorial, y de hecho tuvo una versión canaria, una edición que se distribuía junto al diario de Avisos, para que vean ustedes el alcance que llegó a tener, que tenía hasta hijuelas, ¿no?, o spin-off, esa publicación, ¿no? Libros de éxito, programas de televisión, series como 12 en Canal Historia, que bueno, de una calidad técnica y una calidad documental, una seriedad y un rigor elogiado por muchos, con lo cual, bueno, no me quiero extender más de la cuenta. El gran desengaño, su libro más reciente, y viene también de la mano, por la confluencia con la época del año, de algo que yo ya le he dicho que le tiene que cambiar el nombre, que no se puede llamar agenda a una obra de arte como la que cada año saca adelante. Es una agenda astrológica de trabajo muy personal, hasta artesanal, me ha contado, eso no lo sabía, y que, bueno, pues que llevan el sello, ¿no?, de Vicente Casaña. Querido amigo, te podría haber presentado de forma mucho más amplia, leyendo todo tu currículum, pero lo hago desde el corazón, Vicente. Bienvenido. Creo que te vas a tener que levantar, y además para facilitar el streaming, y además le vamos a pedir algo que va a ser muy difícil para él, que se esté como quietito allí cuando... Vicente, gracias. Le recibimos con un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, querido amigo.
Y muchas gracias a este lugar que nos acoge por esta cálida bienvenida y porque me parece un lugar precioso para que podamos hablar de astrología, de la madre de todas las ciencias, de la madre de todos los conocimientos, de algo que normalmente es bastante incomprendido y que lamentablemente se ha prostituido demasiado, pero la astrología verdaderamente tiene mucho que enseñarnos, es una gran herramienta de evolución, de conocimiento, de sanación. La astrología nos sirve muchísimo en muchos ámbitos, en muchos aspectos, y lo ideal es conocerla, ¿no? Para poder saber hasta qué punto nos puede dar una información valiosa de nosotros mismos. Pero hoy aquí no vamos a hablar de astrología y ya está, sino de una especialidad sublime de la astrología, que es la astromundial. La astromundial lo que quiere decir es que la historia se repite y se repite en función de los grandes ciclos astrales. Esa sería la clave o un resumen para entender un poco de qué va esta cuestión, ¿no? Se repite no de una manera exactamente igual, es como si fuera una espiral, pero la cuestión es que hay muchísimos ciclos en la astrología, lo entenderéis, yo creo que desde aquí lo podré pasar así, ¿vale? Bien. Sí, como tú decías, me costará mucho no moverme, pero me gusta moverme, pero lo haré. Porque es que los planetas siempre están danzando y yo también estoy acostumbrado. No, me va bien aquí, sí, está genial, gracias. Gracias, José Gregorio. Bueno, la cuestión es que los planetas es algo que no paran de moverse constantemente. Aquí veis una carta astral en movimiento y una cosa es la carta astral del momento y lugar en el que nosotros nacemos, a eso le llamamos carta astral natal, y es lo que nos determina como una semilla que si plantas una semilla de un manzano, de ahí no van a salir peras. Pues esa semilla ya encierra un temperamento y un futuro y un destino. Pero el destino y el futuro de esto, a nivel personal, se ve con el movimiento de los planetas. Como veis aquí, pues esos círculos por fuera determinan los planetas de este año, por ejemplo, los más importantes por dónde se están moviendo. Es decir, los planetas conforme se van moviendo, conforme vamos creciendo y evolucionando y vamos cumpliendo años, van moviéndose por el cielo y van tocando puntos sensitivos de nuestra carta astral natal, de nuestra matriz, de nuestro DNI cósmico, ¿vale? Y cada vez que tocan un punto de esa carta astral, entonces nos van pasando cosas y ese tipo de cosas, las experiencias que vamos viviendo, las situaciones que vamos atravesando, están muy determinadas por cómo están discurriendo los planetas en el cielo, lo que los astrólogos llamamos tránsitos. Bien, esto en astromundial es muy interesante porque lo trabajamos de otra manera, pero también funcionan los tránsitos, es decir, cómo están los planetas en cada momento. Y hay planetas que hay ciclos muy diferentes, yo no sé aquí los que os voy a presentar, pero hay planetas que forman grandes ciclos, por ejemplo, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Los planetas más lentos, más alejados de nosotros son los que forman los ciclos más grandes. Y esos ciclos más grandes son los que nos condicionan. Hay dos maneras en las que nos condicionan los planetas. Y ahora os voy a poner ejemplos muy claros para que los entendamos bien. Una es cuando los planetas más lentos, que llamamos generacionales, porque marcan las diferencias entre generaciones, porque marcan las corrientes históricas, las corrientes económicas, religiosas, etcétera, las modas, las corrientes artísticas, etcétera. Pues una es cuando estos tres planetas que veis ahí, Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas lentos o generacionales, digo, cambian de signo. Cada vez que estos planetas cambian de signo, que lo hacen muy de tarde en tarde, pues provocan un cambio a nivel social, un cambio a nivel histórico. Esta es una de las maneras que tiene la astromundial, esta especialidad sublime de la que os hablo, para leer lo que está pasando en la historia y para comprender lo que pasó en un momento dado, porque no olvidemos que el astromundial supone una privilegiada atalaya
para entender la historia, entender el momento que estamos viviendo y para entender el pasado también. Esta es una de las maneras, y precisamente esta década, estamos en una década absolutamente histórica, porque es una década en la que los 3 planetas lentos van a cambiar de signo. Esto no ocurre de manera habitual. Sin embargo, esta década que estamos viviendo, esta tercera década del siglo XXI, es absolutamente salvaje desde el punto de vista astrológico, especialmente desde el punto de vista del astro mundial. Para empezar, porque tenemos estos 3 planetas que cambian de signo. Urano ha estado pasando por Tauro los últimos 7 años y es un planeta que ha traído una gran revolución en el ámbito económico. Todo lo que está pasando con las criptomonedas y muchas otras cosas que están pasando y que vemos esa revolución financiera tiene que ver con Urano pasando por Tauro. Todo eso de que quieren que comamos carne artificial y esa acometida que están haciendo con las tierras de todo el mundo también tiene que ver con el paso de Urano en Tauro. Pero ahora Urano entra en Géminis y este va a ser uno de los grandes cambios. Bueno, entra ya este año 2025 de manera provisional, luego lo hará en el 2026 de manera definitiva para quedarse ahí 7 años. Y este paso de Urano en Géminis, que esto, claro, esto afecta también, estos tránsitos afectan a, pues por ejemplo, cuando ha estado Urano pasando por Tauro, a toda la gente que pertenece a ese signo también, ¿no? Pero de eso no vamos a hablar. Aquí vamos, igual que Urano por Géminis, va a influir mucho sobre los Géminis y de rebote sobre Sagitario, Virgo y Piscis, que son los signos mutables. Pero de eso no vamos a hablar. Si acaso al final tenemos tiempo para preguntas y tal, que imagino que sí, pues entonces ya veremos lo que preguntáis. Pero Urano va a transitar por Géminis y esto ya nos da una primera pista y nos da una primera pista que tenemos que tomar nota en nuestras agendas, en nuestros calendarios o lo que sea. ¿Qué significa? Que el tránsito de Urano por Géminis va a acelerar el mundo de las comunicaciones y va a cambiar la manera en que viajamos. Esto es muy importante porque la manera... Géminis es el signo que rige cómo aprendemos, cómo estudiamos, cómo transmitimos conocimiento, cómo nos relacionamos, qué información captamos o cuál nos interesa y qué nos interesa transmitir. Ojo, porque tiene que ver con la selección de información que nos llega en un mundo tan atiborrado y tan lleno de ruido y de parloteo. Es importante, muy importante tener esto en cuenta. Urano va a pasar por Géminis y esto es conveniente empezar a tenerlo en cuenta ya este próximo año, con la primera entrada de Urano en Géminis. ¿Qué queremos aprender realmente? Porque el aprendizaje es algo que no para a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Somos materia estelar encarnada aquí para tener una experiencia transitoria hasta que volvemos a casa y en el tiempo que estamos aquí todos somos eternos aprendices. El tránsito de Urano por Géminis nos va a poner a prueba en eso. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué queremos aprender y qué no queremos aprender? ¿A qué noticias queremos prestar atención y a cuáles no? ¿Con quién? ¿Con qué tipo de gente nos queremos comunicar? ¿Cómo nos queremos comunicar? Si usamos ChatGPT o no lo usamos. Todo este tipo de cosas. Si me muevo en un auto o en una escoba voladora. Todo este tipo de cosas que tiene que ver con el viaje, la comunicación, el entendimiento y el aprendizaje. Ojo, insisto, aquí es muy importante porque hay gente que dice que cuando ha terminado la escuela o la universidad pues ya ha terminado de estudiar o que ya son mayores para estudiar. No somos mayores para estudiar nunca. Hasta el momento de la muerte seguimos siendo eternos aprendices. Pero tenemos que aprender aquello que realmente va con cada uno de nosotros, descubrir nuestra identidad. Urano es un planeta que nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente, a ser fieles a nosotros mismos, a ser auténticos, a no ser la copia de nadie. Esto es muy importante. Neptuno, por otro lado, Neptuno ha estado pasando por Piscis los últimos 13 años y va a entrar en Aries. Como veis, son cambios colosales porque fijaros que Urano hace 84 años que no entraba en Géminis. No estamos hablando de bromas. Neptuno hace 165 años que no entraba en Aries, donde va a entrar el año que viene. Y entran todos al mismo tiempo, todos los planetas lentos, los 3,
que provocan cambios históricos y generacionales, estamos ante un gran cambio de paradigmas en la humanidad, los tres cambian esta década. Y además Urano y Neptuno al mismo tiempo, y Plutón, bueno, Plutón entra este mes, ahora hablaremos. ¿Qué pasa con Neptuno? Neptuno sale de Piscis, que es un planeta, porque todos nos han dado ya sus muestras de lo que nos podían dar, de cosas que cuando un planeta pasa por un signo, marca la historia de la humanidad, marca la sociedad de ese momento, y por eso una de las cosas que nos enseña el astromundial es que todos somos hijos de nuestro tiempo. Nos toca vivir al son de lo que pasa, y lo que pasa va en función de los movimientos de los grandes ciclos planetarios y de los planetas lentos especialmente. Esos son los que marcan el ruido de fondo de lo que vivimos en cada momento, como marcó la pandemia, como veremos ahora. Y lo entenderéis muy claramente, cómo funcionan los ciclos. Pero esto es un aperitivo, esto es un poco para que entréis un poco en la situación de lo que es el astromundial. Cuando un planeta lento, como digo, cambia de signo, marca una nueva etapa. ¿Qué nos ha dado Neptuno por Piscis? Podríamos hablar de muchas cosas, hay muchos aspectos, porque solo cada uno de estos movimientos daría para una conferencia de 2 o 3 horas o más, y no es ese, porque quiero ir a... No, esto es, como digo, el aperitivo para ir a lo realmente importante, a que entendáis los ciclos astrales. Neptuno por Piscis, por ejemplo, ha tenido que ver con la crisis del fentanilo. Neptuno rige las drogas, pero rige la espiritualidad, rige la borrachera, rige el caos, rige la descomposición, pero rige la sanación, rige el mundo sublime, el mundo etéreo. ¿Qué ocurre? Que cuando un planeta pasa por un signo, nos da siempre unas cuantas de cal y unas cuantas de arena a nivel social, ¿no? Entonces, efectivamente, si tú, por ejemplo, tienes un tránsito de Neptuno, Neptuno te pasa por un punto importante de tu carta astral, si tú no lo trabajas, es muy probable que te lleve a un camino de autodestrucción, ya sea a través de la borrachera, de las drogas, del abandono personal, del escaqueo de responsabilidades, de miles de maneras. Pero si tú lo usas bien, Neptuno es un planeta que te activa la imaginación, te activa la inspiración, la intuición y te eleva la espiritualidad. Y esto es fantástico. La espiritualidad es lo primero que no podemos abandonar, porque precisamente por eso el mundo actual tiene la brújula rota, porque se ha desconectado de la espiritualidad, se ha desconectado de la naturaleza, y así no podemos vivir. Así estamos todos viviendo en base de pastillas para no sé qué, pastillas para no sé cuántos. O sea, el ser descreídos de todo, al final nos hace perdernos en un limbo, porque el ser humano tiene un alma que necesita esa comunión, necesita sentir que es parte de ese todo. Y ese todo es una espiritualidad. Llámale Jesús, Cristo, Buda, Mahoma, lo que tú quieras, o llámale abrazar árboles, pero algo que te ayude a elevar la espiritualidad y a entender que hay algo mucho más allá de nosotros mismos, ¿no? Bueno, Neptuno es un planeta que en esta ocasión, por ejemplo, pasando por Piscis, como os digo, la crisis del fentanilo, si tú estudias cómo se ha distribuido en el mundo y ves el momento en que entró Neptuno en Piscis, cómo la gráfica hace un disparadero bestial, ¿no? Y está convirtiendo al personal en zombie, los zombies están regidos por Neptuno también. Bueno, ¿qué pasa? Neptuno ahora entra en Aries y esto nos trae otro cambio. Voy a ver que... Cuando hablo de esto me pierdo y me enrollo y puedo hablar horas y no quiero. Entonces, Neptuno entra en Aries y esto empieza otro ciclo, con la diferencia además, o con el acento de que al entrar en Aries no entra en un signo cualquiera. Entra en el grado 0 del zodiaco, entra en el inicio zodiacal y empieza un ciclo de 165 años totalmente diferente al anterior. Esto representa una oportunidad para la humanidad a nivel individual y a nivel colectivo de elevar la espiritualidad y de reconectar el alma. De reconectar un alma que está perdida, que está rota, con la brújula rota, y que es un momento muy especial para la humanidad de eso. Neptuno entra en Aries y es empezar un nuevo ciclo. Eso, claro, lo ideal es que cada uno de nosotros lo hagamos a nivel individual, a nivel personal, porque es la única manera de que como individuos contribuyamos a una sociedad más
justa o más equilibrada en todos los sentidos. Al final lo que ocurre es que cada planeta, y especialmente los lentos, es un maestro, no es otra cosa que eso. Y nosotros como eternos aprendices, que para eso estamos aquí todos, pues lo que tenemos que hacer es tomar las lecciones o tomar las indicaciones que cada uno de los planetas nos da. Yo, si estudio bien a Mercurio, pues sabré cómo comunicarme mejor. Si estudio bien a Venus, sabré cómo relacionarme mejor a nivel afectivo con la gente. Si estudio bien a Neptuno, sabré cómo conectar más con mi lado artístico, mi lado intuitivo, mi lado espiritual, porque al final Neptuno, cuando entra en Aries, lo que te pide es que ha llegado el momento de que cada uno de nosotros seamos artistas de nosotros mismos. Ojo, porque esto es muy importante, artistas de nosotros mismos, es decir, voy a pintar mi lienzo en blanco y yo voy a imaginar mi vida y voy a ir a por mis sueños. Se necesita mucho valor, pero sin la guía de esa intuición y de esa espiritualidad, si nos enfocamos solo en lo material y si perdemos el rumbo y vamos con la brújula rota, no podemos aprovechar a Neptuno. Al contrario, nos lleva al escaqueo, a la dispersión, a que haya tanta gente de baja porque no es capaz ni de acudir al trabajo, a miles de cosas que son una carga para la sociedad. Y finalmente, para no enrollarme más con este prólogo, tenemos a Plutón, que entra en Acuario, además lo hace de manera ya definitiva porque los planetas entran, hacen un poco de vaivén, hacen un amago, luego vuelven atrás, los planetas se ponen retrógrados, que llamamos los astrólogos, y bueno, ya he hecho esa entrada y esa salida a Acuario, y ahora el día 19 de noviembre en concreto entra ya de manera definitiva en Acuario para quedarse ahí los próximos 20 años. Y este planeta es el ave fénix, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos ha traído Plutón por Capricornio? El descrédito de grandes organizaciones y grandes personajes. La OMS, grandes bancos, gente que han sembrado mucha desconfianza, el Me Too, todo este tipo de historias que hemos vivido últimamente. Como os digo, la sociedad, el pálpito de la sociedad, lo que se está cociendo y lo que vivimos y lo que hablamos y lo que vemos en las noticias, siempre viene determinado por los grandes ciclos astrales. Cuando un planeta lento pasa por un signo, genera una corriente social, económica, etcétera, que determina lo que estamos viviendo todos y cada uno de nosotros. Otra cosa, es que ya entraríamos en otro tema, y sería en tu carta, en la tuya, en la tuya, en la tuya, ¿cómo influye este tránsito de Plutón? Porque eso ya es personalizar y es un grado más, ¿no? Pero a nivel de astromundial, pues está claro que cada vez que un planeta lento cambia de signo, marca una influencia absolutamente salvaje, ¿vale? Entonces entra Plutón en Acuario y entra un Plutón que dice, bueno, Plutón por ahí hace 2 siglos y medio que no pasaba. Como os digo, los 3 planetas lentos cambian esta década porque está tan revuelto el mundo. Tiempo antes de que los planetas cambien, cuando ya están en los últimos grados, la revolución ya se nota. El cambio, la locura, el caos ya se nota. Entonces, depende de cómo lo aprovechemos o cómo no lo aprovechemos, ¿no? Pero Plutón en Acuario nos indica, ojo, llega la nueva humanidad. La nueva humanidad puede ser el transhumanismo, puede ser que también, porque al final todo tránsito planetario tiene su lado positivo y su lado negativo para entender, para que nuestra razón entienda, aunque no deberíamos usar el lenguaje maniqueo nunca en astrología, no es tan blanco y negro la cosa, pero esta nueva humanidad quiere decir que es el momento de cuestionarnos todo. Plutón en Acuario es un rebelde. Plutón en Acuario estuvo cuando se produjo la Revolución Francesa y vienen tiempos de cambio muy fuertes. Esa revolución que va a haber a nivel social y a nivel personal, ¿cómo la queremos llevar, ¿no? Desde luego, el ave fénix que representa este planeta nos invita a una muerte para una posterior regeneración, entendido en un sentido simbólico, por supuesto, o metafórico, como queráis llamarle, pero es muy importante.
igual que el Plutón por Capricornio ha traído una serie de condiciones sociales de una guerra más fuerte entre hombre y mujer, una caída de los bancos, fue entrar Plutón en Capricornio y caer Lehman Brothers y venir la gran crisis financiera, ¿no? Y a partir de ahí todo lo que pasó en la década anterior tiene mucho que ver con este tránsito de Plutón. Ahora Plutón nos propone ser agentes de esa nueva humanidad, de qué vamos a hacer, cómo vamos a cuestionarnos la sociedad y a nosotros mismos y de qué vamos a ir en esta serie de cambios súper acelerados a la velocidad de la luz que se van a estar dando en estos próximos años, con estos cambios tan bestiales, tan históricos, o si vamos a remolque o si somos agentes y cómo usamos ese cambio, ¿no? Evidentemente. Esta es una cuestión que nos plantea Urano, pero bueno, ya entraremos más en eso si es que da tiempo en las preguntas, porque yo lo que quiero ahora es ir directo al grano del tema que vamos a tratar hoy para que entendáis bien los ciclos, porque esto es lo que os estaba explicando como introducción es para que entendáis que realmente los ciclos astrales condicionan, no de una manera etérea, metafísica o que te puedas inventar, sino que tú lees la sociedad y ves que cuando tú conoces los arquetipos, conoces lo que representa Capricornio, Tauro, lo que sea, los signos que hemos visto, y entiendes los arquetipos de lo que representa cada planeta, ves, efectivamente, puedes leer lo que pasa en la sociedad muy fácilmente. Bueno, los grandes ciclos son estos, y de una manera simple, los ciclos en nuestro mundial hay muchos más, pero estos son los sencillos, para que veáis qué son estos ciclos, o en qué consisten. Bueno, pues que Júpiter y Saturno forman una conjunción cada 20 años, Júpiter y Urano cada 14, Saturno y Urano cada 45, etcétera. Esto es, bueno, pues así, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir que forman conjunción? Perdonad, pero hay gente que lleváis muchos años aquí en astrología y hay gente que empieza sin haber oído nada. Una conjunción es como una luna nueva. Cada vez que hay luna nueva, vistos desde la Tierra, el Sol y la Luna están en el mismo punto, aunque la Luna no la podamos ver en luna nueva, pero eso es una luna nueva. Una luna nueva es una conjunción, es decir, visto desde la Tierra, yo los veo a los dos en el mismo lugar. Bien, pues esto es una luna nueva entre estos planetas. Cada vez que el Sol, que Júpiter y Saturno se unen, tardan 20 años. En lugar de una luna nueva que se produce cada mes, pues estos tardan 20 años, los otros tardan 171 años, los otros casi 5 siglos, etcétera, ¿no? Esto marca unos ciclos que cada uno de ellos influye de una manera definitiva. Y yo os voy a poner unos ejemplos, ¿vale? Para que entendáis cómo funcionan estos ciclos. Nos centraremos en esos que os he puesto en negrita, Saturno-Neptuno, Saturno-Plutón, Urano-Plutón. Bueno, sobre todo porque Saturno-Neptuno es el último libro, es el que da pie al título del Gran Desengaño. Va en base a los ciclos Saturno-Neptuno y ahora entendemos por qué este es el momento clave de Saturno-Neptuno. Se está produciendo esta conjunción ahora y estará vigente hasta el 2028. Saturno-Plutón, porque es el libro anterior, titulado Las Fuerzas Oscuras. Y Urano-Plutón, ahora veréis por qué. Bueno, esto es un libro que publiqué hace unos pocos años, en 1989. Y un anuario que publicaba y tal. En este libro, en Crónica Astrológica del siglo XX, yo me dediqué a estudiar ciclos, muchos de ellos de tipo económico, y ya que estamos en esta sociedad económica de amigos del país, pues creo que era un guiño a este lugar que nos honra hoy, dejándonos estar aquí, y estudiando los ciclos de Kondratiev y otros, descubrí los ciclos que rigen la macroeconomía de Occidente. No, con eso no os voy a cansar. Esto es una diapositiva del final de un congreso en Barcelona en el año 2002, donde advertía de la crisis mundial que vendría en el 2010-2012, la fijaba ahí, y el 2020 cómo cambiaría el año. Pero en ese mismo libro yo anticipé que el 2020 sería un cambio mundial muy importante, ¿no? Si alguien quiere saber la próxima crisis económica es esta, es el 2028, por si queréis tomar nota, ¿vale? Pero no es esto es simplemente la anécdota de este tema.
Vamos ahora a tratar los ciclos en los que ya me quiero meter, en los que quiero que entendáis muy bien cómo funcionan los ciclos y de qué manera es tan visible a nivel histórico. Porque los que hacemos astromundial, que somos muy pocos en el mundo, trabajamos con las efemérides astrológicas en una mano y la historia en la otra. Es decir, no inventamos nada. Las efemérides astrológicas nos las da la NASA, pero hoy día hay 1000 aplicaciones de ordenador o en el móvil que tú puedes ver dónde están los planetas en cada momento. Eso es matemática y astronomía pura. Y la historia es la historia. Yo no me dedico a interpretarla, simplemente refiero cosas que pasan en la historia, ¿no? Bien, pues esta conjunción Júpiter-Saturno-Plutón que había en el 2020, en el año de la pandemia, es por la que yo anticipé en ese libro publicado en 1989 que el 2020 cambiaría el mundo radicalmente, ¿vale? Pero estos son los dos libros a los que me refiero y estos son los dos ciclos a los que os voy a dar muestras de cómo funcionan los grandes ciclos astrales y cómo determinan la historia hasta qué punto, ¿no? Y cómo podemos aprovecharlo también conociendo. Evidentemente la astrología es la gran maestra de todo, porque al final se aprende de la observación milenaria y aprende de la gran madre de la naturaleza, ¿no? Fijaros, si estamos en el siglo XXI y a lo largo de este siglo XXI ha habido ya 3 grandes crisis, hablamos de aspectos que condicionan la sociedad en su conjunto a nivel mundial, no a nivel local, o sea, algo que condiciona a toda la humanidad, ¿vale? Porque los grandes ciclos, las cosas que ocurren, aunque se reflejen también a un nivel más local o más pequeño, pero estos grandes ciclos impactan a todo el mundo. Y la única manera de reconocer si verdaderamente tú estás interpretando algo que está relacionado con ese ciclo es si tiene influencia global. Otra cosa es que a nivel local la tenga, que también la puede tener, pero lo importante es que la tenga a nivel global. Fijaros que tres panoramas os presento aquí, a lo largo de este siglo XXI. Las 3 grandes crisis que hemos vivido la humanidad ya han sido 2001, el derribo de las Torres Gemelas, ¿verdad? 2008, con la crisis de Lehman Brothers, la caída de Lehman Brothers y el inicio de la Gran Depresión. Y 2020, con el bichito, ¿verdad? Y los pinchacitos. Bueno, no voy a juzgar porque no sea cosa que... Pero, sí, a buen entendedor. Bueno, lo que ocurre es que son tres momentos de la historia ya del siglo XXI que la humanidad ha tenido la sensación de que su supervivencia estaba en juego, ¿verdad? 2001 parecía que se liaba la de San Quintín y bombas atómicas por todos los lados. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Estoy carraspeando algo? Bien, gracias. 2008, con esa crisis que parecía que todo el mundo no podría ni siquiera comer, ni sobrevivir, ni sobrevivir, ni nada de eso. Y el 2020, ni digamos, el miedo que nos metieron o que trataron de meternos hasta hasta lo más íntimo, ¿no? Esa presión para que todos tengamos miedo. ¿Qué ocurre? Que han sido las 3 únicas veces a lo largo de este siglo XXI que Saturno y Plutón estaban en tensión. Las 3. Es decir, ¿qué significa en tensión? Es lo mismo que os decía antes. Saturno y Plutón forman una conjunción cada 33 o 36 años aproximadamente. Es un poco irregular porque Plutón tiene una órbita muy elíptica, ¿no? Pero cada vez que... los planetas, para entenderlos, igual que antes os comparaba que una conjunción es como una luna nueva, sabéis que la luna tiene sus fases, ¿verdad? Y esos puntos de fase suponen crisis que se reflejan en el crecimiento del pelo, de las uñas y una serie de cosas que están muy comprobadas, ¿verdad? Bueno, pues esas 4 fases lunares de la luna nueva, luna llena, menguante y creciente, la hacen también los planetas. Es decir, cada ciclo de estos, cuando Saturno y Plutón hacen una conjunción,
no solamente marcan el punto de la conjunción como crisis, sino el momento de oposición, es decir, el momento de luna llena entre ellos y el momento de cuarto creciente y cuarto menguante entre ellos, ¿verdad? Bueno, pues esas son las tres únicas fases que ha habido entre Saturno y Plutón este siglo XXI. No ha habido otra, pero es que no ha habido otra amenaza de supervivencia para la humanidad. Saturno-Plutón, como explico en el libro Las fuerzas oscuras, que tenéis ahí, es un ciclo que cada vez que se produce trae graves amenazas para la humanidad, sobre todo en el ámbito del terrorismo, de la economía y de las pandemias, en esos tres aspectos. Porque cada ciclo funciona de una manera diferente, funciona en ámbitos distintos, pero funcionan tanto que cada vez que hay un impacto entre los grandes ciclos astrales, condiciona nuestra vida, condiciona nuestro ruido de fondo. O quien no se ha sentido sacudido por estos acontecimientos que estoy señalando aquí. ¿Entendéis cómo determinan nuestra vida? Claro, nos consideramos seres muy racionales, muy libres, muy lógicos, muy pensantes, muy no sé qué. Pero la verdad es que, además de que actuamos antes con este segundo cerebro, que tenemos aquí un poquito más bajo, me refiero a la barriga, aparte de esto, hay un condicionamiento que es muy superior a nosotros y es el cómo están los astros en cada momento, por qué signos están pasando, qué conjunciones se están dando para que estén pasando unas cosas u otras. Y esas son las cosas que nos toca vivir, queramos o no, al margen de nuestra carta astral, que luego también tienen su influjo personal en qué puntos nos están tocando de la carta astral. Pero esto es algo que yo os pongo este botón de muestra, igual que os voy a poner otro, pero tened en cuenta que si nos vamos atrás a lo largo de la historia, tú puedes hacer un recorrido largo por la historia. De hecho, el de las fuerzas oscuras, hay un recorrido desde el siglo XIV de cómo han estado funcionando estos ciclos Saturno-Plutón y se ve perfectamente, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que si, por ejemplo, la conjunción, porque además no solamente es que los puntos de fricción o los puntos de tensión, los puntos de luna nueva, luna llena o cuarto creciente menguante entre esos planetas marquen estos momentos. Y qué casualidad, ¿no? Diréis, ¿qué casualidad? Pues vamos a ver otras casualidades tan interesantes como estas. No se trata de casualidad. Hay una inteligencia superior, una inteligencia cósmica, una inteligencia divina, llamémosle como quieras, pero que los planetas están ahí. Esto es como, bueno, no quiero irme, pero como el descubrimiento de los planetas, Urano, Neptuno y Plutón, cada vez que se han descubierto, que no se conocían desde los finales del siglo XVIII, que empieza a descubrirse Urano, pues los planetas han traído nuevos desafíos con acontecimientos muy claros para la sociedad, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahí, si acaso lo comentamos luego. Lo que quiero deciros es que al margen de que cada momento de tensión marque un punto de crisis para la humanidad, en este caso de tener la sensación de vamos a sobrevivir a esto, como es Saturno-Plutón, que es uno de los ciclos más duros, probablemente Saturno-Plutón es el más duro, después de Urano-Plutón, que es el más heavy de todos, y son los dos ciclos más graves, más peligrosos para la humanidad, ¿no? Pero también se repiten no solamente en cuanto a las distintas fases del ciclo. Cada vez que hay una fase hay un punto de crisis, efectivamente, como lo habrá en el 2028, pero, o como cabe esperar, por supuesto no somos adivinos los astrólogos ni tenemos una bola de cristal, somos estudiosos y podemos fallar, por supuesto, como todo el mundo. Pero al margen de eso, yo también puedo irme atrás y estudiar no solo los momentos de crisis, sino cada vez que ha habido conjunción. Y entonces veo las repeticiones de manera muy clara, ¿no? Y si ahora en el 2020 ha habido una cosa rara y muy rara, y una pandemia, nos vamos a la conjunción anterior, y la conjunción anterior, como os he dicho, cada 35, 36, 33, depende porque Plutón tiene una órbita elíptica, y nos vamos a principios de los 80 cuando surge el SIDA, ¿verdad?
No es casualidad, todo esto no son casualidades. Nos vamos otros 30 y tantos años atrás y nos vamos a la polio, ¿verdad? Entonces empiezas a encajar piezas y dices, hola. Y estas repeticiones, mucha casualidad tendría que ser, ¿no? Vamos a otras casualidades. Este es el otro libro, el que ha salido este año, El gran desengaño, y va sobre las conjunciones Saturno-Neptuno. Si el anterior es sobre Saturno-Plutón, que representa una amenaza para la humanidad, Saturno-Neptuno es el terreno de las trampas, el terreno del fango, el terreno embarrado. Cada uno eso que lo interprete como quiera. No estoy aquí para interpretar, pero son tiempos de cazas de brujas. Ojo. Pero fijaros que yo os voy a poner otro botón de muestra de cómo funcionan los ciclos de esa manera que hemos visto antes. Aquí solamente con repeticiones, ¿vale? Decía Francisco de Goya que la fantasía abandonada a la razón produce monstruos imposibles y que unida con ella es la madre de todas las artes y origen de las maravillas, ¿no? Él pintó precisamente, hizo unas pinturas absolutamente fantásticas en tiempos de la invasión napoleónica que tenían mucha relación con los ciclos Saturno-Neptuno. Están perfectamente descritas en el libro porque además toda la historia contemporánea de España, cada uno de los pasos, cada uno de los momentos de crisis han correspondido a los ciclos de tensión entre Saturno y Neptuno. Pero yo voy a poneros el ejemplo, Mirad, si nos vamos a finales del siglo... Bueno, vámonos un poquito más atrás, vámonos a Solo vamos a hablar de conjunciones Saturno-Neptuno, que estas sí se repiten cada 35 o 36 años. Ahí no son tan elípticas. De hecho, Neptuno tiene un planeta muy circular, como octava mayor de Venus, que es una órbita muy redondita, ¿verdad? Muy armoniosa, porque es la octava mayor de Venus, el planeta de la armonía. Pero esto se refleja incluso a escalas musicales y tal, y matemáticas, pero no vamos a entrar en eso. Pero a finales nos situamos a mitad del siglo XIX, ¿de acuerdo? A mitad del siglo XIX, Marx y Engels, había una conjunción Saturno-Neptuno, por supuesto, porque os he dicho que solo voy a hablar de las conjunciones Saturno-Neptuno, y en 1846 Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, ¿verdad? Surge el comunismo ahí. El comunismo es uno de los puntos que están totalmente vinculados con los ciclos Saturno-Neptuno. De hecho, rige a Cuba, rige a Rusia, rige a China, pero además de unas maneras que son clamorosas, más que evidentes, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Si a mitad del siglo XIX, en esa conjunción de mitad que hubo en Acuario, Saturno-Neptuno, Marx y Engels redactan el Manifiesto Comunista, se publica el Manifiesto Comunista, nace el comunismo, vamos a ir recorriendo de allá para acá a saltos de 35 años, a ver qué pasa, ¿vale? A ver si es casualidad lo que hay, ¿no? Y entonces caeríamos en 1882, cuando se desarrollan la mayor parte de partidos socialistas europeos, pero además en Rusia hay una gran revolución, asesinan al zar Alejandro II, ¿vale? A partir de ahí, Rusia tiene una cita con el destino cada vez que hay una conjunción Saturno-Neptuno, como hay ahora. Nos vamos otro saltito más adelante, vamos a ir 35 años más adelante y caemos en 1917. Aquí vemos a Lenin, que era un tipo que verdaderamente la revolución la hicieron las mujeres. Este calvo se llevó todo el mérito, pero no tenía ninguno. O sea, este tío vivía muy cómodo, vivía a costa de sus padres, y era un revolucionario de pacotilla. Fueron las mujeres las que verdaderamente iniciaron la revolución ahí, ¿no? Pero bueno, la historia es que en 1917, en la siguiente conjunción, la revolución rusa, y asesinan al zar Nicolás II y a toda su familia. Nos vamos a otro salto, otros 35 años, acabamos en 1953, muere Stalin, que gobernaba con mano de hierro Rusia prácticamente desde el inicio de la revolución,
y cambia radicalmente la política de Rusia, aparte de las atrocidades que había cometido y las masacres, sobre todo en Ucrania, precisamente, donde había causado una gran hambruna, pero bueno, eso cambia radicalmente con esa muerte de Stalin, y no solo eso, sino que ese año nace Putin, con esa conjunción. De oca a oca y tiro porque me toca. Esto es así. Así funcionan los grandes ciclos astrales y las grandes conjunciones. Pero vayamos una más allá, nos vamos a la siguiente conjunción y acabamos en 1989. Y eso lo recordaréis porque está ahí al lado de la esquina, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín y la desintegración del Soviet, ¿no? De las repúblicas soviéticas. Bueno, pues al siguiente salto nos toca ahora. Ahora hay conjunción Saturno-Neptuno, que va a estar vigente hasta el 2028 y, en teoría, esto supone el fin de Putin. Esto ya es especular o proyectar en base a estos ciclos, pero vamos a ver qué pasa con Rusia, ¿no? Por ejemplo, es decir, estos botones de muestra que os he puesto para que entendáis que los ciclos planetarios, las grandes conjunciones o los momentos de tensión entre los planetas lentos marcan la historia de la humanidad y, como veis, los acontecimientos que os he citado no solo marcan a Rusia, es que marcan el destino de toda la humanidad, el surgir del comunismo, la revolución rusa, con todo lo que eso implica y todo lo que implicó cada uno de estos cambios, marca el destino de todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene de particular estas conjunciones. No me preguntéis por qué, porque no sabemos cómo nos influyen los planetas o cómo funcionan, pero lo que es innegable es la correlación. Cuando tú estudias astromundial, estudias las efemérides con una mano y la historia con la otra, vas viendo esas repeticiones. No siempre son fáciles de ver, pero esas repeticiones existen y por eso os digo que la historia siempre se repite y lo hace en función de los grandes ciclos astrales. Si nos metiéramos también, y en el libro está explicado, en los momentos intermedios, puntos intermedios de crisis entre estos dos planetas, veríais también cómo esa evolución va siguiendo. Es decir, cada vez que hay un punto de crisis o de tensión entre los planetas, ocurre algo en esos puntos también. Es decir, que no dejan de evolucionar al compás de estos ciclos astrales, ¿de acuerdo? Bueno, a mí me habían pedido que hiciera, para no hacer muy técnica esta charla, porque hay gente que sí que estará encantada y que sabe de astrología, y de hecho tengo el placer de contar aquí con algunos alumnos insignes que ya saben mucho de esto y que tienen un largo recorrido, y otros, en cambio, no tanto, ¿no? Entonces, me habían pedido que hiciera un poco la cosa práctica. Así que, tras estos botones de muestra que os he puesto, de Astromundial, voy a explicaros un poco en qué consiste, por un lado, la conjunción Saturno-Neptuno ahora, porque es la que tenemos que aprovechar, la que tenemos ahí, la que tenemos que tratar de entender qué nos propone el mundo ahora y qué está pasando, ¿vale? Y cómo la podemos vivir lo mejor posible, o sea, un poco algunas ideas prácticas que podamos utilizar y tomar nota, ¿de acuerdo? Luego ya en las preguntas, pues lo que surja. Vale. Yo os voy a proponer esto porque Saturno-Neptuno, sí, aquí podéis tomar notas si queréis, pero porque son las claves de cómo manejar a Saturno-Neptuno, ¿vale? Es decir, Saturno-Neptuno en principio lo que es... ¿por qué le llamo el gran desengaño? Bueno, pues lo entenderéis fácilmente. Mirad, si yo lo vinculaba al destino de Rusia, por ejemplo, que es un paradigma de las conjunciones Saturno-Neptuno, fijaros que se monta una revolución, la revolución rusa, se monta quizá con toda la razón, y igual que surge el comunismo con algunas ideas que son interesantes como propuesta, pero que luego a la hora de la práctica pasa lo que pasa, ¿no? Pero la revolución rusa es que no había derecho a que fuera un mundo de campesinos absolutamente miserables viviendo entre palacios opulentos de los zares y demás, ¿no? Entonces, claro, era
injusto. Cada vez que hay una conjunción Saturno-Neptuno, la humanidad se levanta buscando una mayor horizontalidad, una mayor justicia, una mayor igualdad. No tiene el por qué haber esta diferencia de niveles, que unos vivan tan bien y otros tan poco, ¿no? Entonces Saturno-Neptuno lleva a ese tipo de movimientos que nos hace luchar para buscar una mayor justicia social. Lo que pasa es que la mayor parte de veces que hay conjunción Saturno-Neptuno, como hay ahora, después de esa lucha viene un gran desengaño, porque parece que hemos conseguido una gran libertad, grandes libertades, hemos conseguido una victoria enorme y tal y cual, y luego viene Saturno con la guadaña y con las rebajas y pasa lo que pasa, ¿no? Es lo que pasó en la Revolución Rusa, por ejemplo, pues que sí, que eliminaron la Rusia de los zares, pero luego se impone un comunismo ahí que solo causa miseria y dolor, ¿no? Y sobre todo con los tiempos de Stalin, que fue absolutamente horroroso. Bueno, este tipo de situaciones es lo habitual con el Saturno-Neptuno. Es algo que yo demuestro en el libro a través de la historia, con la búsqueda del dorado, por ejemplo, en España, que también supuso, bueno, en los españoles en América, que también supuso una gran decepción, porque parecía que iban a encontrar un grandísimo tesoro y aquellos acabaron comidos por los cocodrilos y las flechas y todo este tipo de cosas, ¿no? Cada vez que hay un Saturno-Neptuno, uno normalmente tiene un ideal o un sueño y al final la realidad suele acabar imponiéndose. Esto es un peligro actual, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, las conjunciones Saturno-Neptuno coinciden con momentos en que se han establecido grandes inquisiciones, como la Inquisición española surgió en tiempos de las tensiones Saturno-Neptuno, o el macartismo en Estados Unidos. Recordaréis en los años 50, cuando hubo esa caza de brujas en Hollywood, en los políticos, en todo el mundo, que perseguían a cualquiera que pudiera simpatizar con los rusos, ¿no? Porque ahí la Guerra Fría ya estaba en marcha y entonces, bueno, pues esa caza de brujas que hay de perseguir al que piensa diferente a mí está vigente ahora, ¿vale? Ojo, porque Saturno-Neptuno representa eso. Saturno-Neptuno representa un tiempo embarrado, un tiempo en el que todo son arenas movedizas y un tiempo en el que uno no se puede fiar de dónde está la verdad y dónde está la mentira, de dónde está el juego de la seducción, de dónde está el toma esto como si te ofrecieran un regalo o un paraíso de libertad y luego te ponen los grilletes, ¿no? Es un tiempo muy delicado a nivel político, a nivel de, bueno, en todos los ámbitos. Los ciclos Saturno-Neptuno siempre representan un tiempo en el que es muy fácil caer en arenas movedizas. Por lo tanto, es un tiempo en el que hay que vigilar de una manera especial la moral y ser rectos, ¿no? Ser rectos con lo que uno cree, con lo que uno sabe que está bien, y cuando uno sabe que está mal, apartarse, o cuando uno sabe que está intoxicándose de alguna manera, apartarse, etc. No creer cualquier cosa. Os digo esto porque al final, cuando hay una conjunción como es Saturno y Neptuno, se combinan los dos arquetipos de los dos planetas y nos mandan un nuevo mensaje. Saturno es un planeta que rige el orden, la disciplina, la perseverancia, lo correcto, los horarios, los controles, los límites que son necesarios para vivir en la sociedad. Yo no me puedo saltar un semáforo rojo, ¿no? Etcétera. Bueno, pues y la disciplina que tenemos que tener para empezar con nuestro propio cuerpo, que lo abandonamos en esta sociedad, que nos matamos con las pantallas y todo este tipo de cosas, ¿no? Saturno nos pide disciplina, orden y un trabajo muy personal a conciencia. Pero al estar combinado con Neptuno, nos dice que vale, que todo ese rigor, que Saturno es muy riguroso, no podemos caer solo en ese polo, porque cuando hay una conjunción lo que se trata es de equilibrar los dos polos, y Neptuno es el planeta que nos pide ser capaces de tener sueños, de ilusionarnos, de desarrollar la cuestión espiritual, no descuidarla, de trabajar algo que quizás sea metafísico, pero que no podemos trabajar solamente el lado material, el lado del cuerpo, el lado del trabajo, el lado de la economía, el lado de la casa, de las obligaciones familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando
nosotros utilizamos bien este arquetipo, esta conjunción que va a durar hasta el 2028, que durante estos 4 años Saturno y Neptuno están en Piscis, pero van a pasar a Aries los dos el año que viene y de manera definitiva el 2026, y van a estar ahí unos años, y esta conjunción va a alargarse. Y esta conjunción va a marcar el ruido de fondo. Vamos a ver esas grandes revueltas de gente que pide justicia y que pide igualdad, lo vamos a ver en estos años. Muchos de los grandes desengaños ya lo estamos viendo en tiempo presente porque Saturno-Neptuno ya está funcionando. Por ejemplo, en Venezuela se creía que se iba a abrir un mundo de libertad y mirad lo que ha pasado, ¿no? Cuando ya la cosa estaba hecha. Pues estos grandes desengaños los estaremos viviendo en todo momento hasta el 2028. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Lo que pasa en el mundo y lo que está marcado por las grandes conjunciones o por los grandes cambios de planetas de un signo a otro, eso no lo podemos cambiar, porque marca un ruido de fondo que es el que condiciona la sociedad en la que vivimos. Pero a nivel individual sí que podemos cambiar, ¿no? Y podemos cambiar solo sí, bueno, al margen de la carta astral que tengamos cada uno y que ya es importante y que tenemos que atenernos a ello, pero para trabajar cada uno de estos ciclos nosotros tenemos que ser conscientes de qué nos proponen y qué evitar y qué procurar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque fijaros, yo os decía al empezar que estamos en una década absolutamente salvaje desde el punto de vista astrológico. Es una década histórica como muy pocas en la historia, en la que no solamente los 3 planetas lentos cambian de signo, y además prácticamente al unísono, sino que se producen estas grandes conjunciones también, la de Saturno-Plutón a principios de la década y esta que va a durar prácticamente toda la segunda mitad de esta década, ¿no? Entonces, que se junten conjunciones así, que cambien los planetas y tal, pero a esto se une además el que estamos en una etapa muy importante, crucial, porque no solamente son esos cambios, uno de ellos quizá el más importante, el de Plutón, la entrada de Plutón en Acuario, tan cacareada, sino que es cierto que ahora estamos entrando en la era de Acuario, esa tan cacareada era de Acuario y tan angelizada, ¿no? Erróneamente, en la que todos seremos altos, guapos, ricos y felices y no tendremos problemas. Bueno, esto obviamente no es así, ¿no? Porque al final todos los signos tienen sus luces y sus sombras y se trata de aprender de ello. Y lo que ocurre es que yo creo que eso, bueno, creo que os he puesto algo ahí de Plutón, pero para que lo entendáis un poco mejor, pero ahora os lo muestro. Pero lo que tenéis que entender es que dentro de lo que ya hay esta década, de todos estos movimientos de los que os estoy hablando y que es tan salvaje, al principio de la década hubo también una conjunción de Júpiter y Saturno, que se produce una vez cada 20 años, y esta vez ya se produjo en el signo de Acuario. Estas conjunciones cambian de elemento cada 200 años, ¿no? Y entonces ahora han entrado en los signos de aire. Y durante los próximos 200 años, cada 20 años, cada vez que se dé esa conjunción, va a ser en signos de aire, es decir, Géminis, Libra o Acuario. Y esto quiere decir que la era de Acuario ya está en marcha de una manera muy radical, ¿vale? De alguna manera, esta conjunción del año 2020 pues es como el adalid de la era de Acuario. Ya está aquí. La era de Acuario no es algo que entre de la noche a la mañana o que cambie en cuestión de una semana, sino que tarda cientos de años en hacer el tránsito de una era a otra. Pero esto es algo que ya venimos viendo desde la aparición del tren, la aviación, los cohetes a la luna, etcétera, etcétera, en los ordenadores, todo este mundo que se está acelerando tanto últimamente y que viene poco después de la revolución industrial, ya tiene que ver con esta incipiente era de Acuario, pero que ahora ya es, con este Júpiter-Saturno en Acuario, como os digo, definitiva. Imaginaros el panorama de que un cambio de era se produce tan solo una vez cada 2160 años aproximadamente. Y estamos en ese punto. Estamos en el punto en que estamos cambiando de la era Piscis a la era Acuario
Y esto de la nueva humanidad no es una broma. El ser humano va a ser otra cosa. Y aquí tenemos que adaptarnos y espabilar, pero mucho. Porque fijaros, si cada vez que se produce una gran conjunción o cada vez que un cambio de un planeta lento cambia de signo, ya marca cambios históricos y sociales importantes, imaginaros ahora que en esta década solo se juntan los 3 lentos que cambian, las 3 grandes conjunciones estas y el cambio de una era a otra que solo se produce una vez, como digo, cada 2160 años. Estamos en un momento absolutamente histórico y vamos a tener que replantear qué es el ser humano, ni más ni menos. Esto no es una broma. Claro, aquí intervienen muchas cosas de orden moral, de orden tecnológico, de orden científico, de mil maneras, ¿no? Pero yo os voy a dar simplemente unas pocas claves para que entendáis sobre todo el paso de Plutón, cómo aprovecharlo, qué ha supuesto el paso de Plutón por Capricornio, que lo entendáis un poquito mejor, y para que veáis el contraste de Plutón por Capricornio a Plutón en Acuario, y que lo tengáis en cuenta porque esto va a ser absolutamente definitivo. Entonces, la cuestión es no ya no seguir una rutina, no seguir la rutina a la que estamos ahora, porque este tipo de renacimiento, este tipo de nueva humanidad, estos nuevos paradigmas que ya están calando, que ya se están insertando entre nosotros, o nos arrastran o los seguimos o los aprovechamos, ¿no? Pero que estamos en un momento absolutamente crucial. Bueno, imagino que ya habéis hecho copia de esto, o foto, o lo que sea, o habéis tomado nota del Saturno-Neptuno. Cada uno de estos puntos merecería una explicación larga, pero sacad vuestras conclusiones porque no tendremos tiempo de esto. Yo quiero dejar un rato a preguntas que imagino que tendréis, ¿no? Y ya está. Tenemos media horita. 8:15 cerramos. Bien. Entonces, vale, yo quiero añadir muy poco rato para dejaros un tiempo para preguntas, pero cada uno de estos puntos, cuando digo trabajar materia y espíritu, por ejemplo, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, es una frase que yo siempre he asociado directamente a Saturno-Neptuno, porque Saturno es el trabajo, Saturno es lo que tenemos que hacer en la vida, hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente. Si yo no cumplo como un profesional, estoy haciendo mal. Si no cumplo como padre de familia, lo estoy haciendo mal. Si abandono mi cuerpo y no me cuido, lo estoy haciendo muy mal, fatal, porque el cuerpo es el templo que tenemos que cuidar por excelencia, por supuesto. Y así, es decir, cada uno de estos puntos tiene una explicación larga, pero en la que no voy a entrar, pero porque quiero que toquemos esto de Plutón para terminar, puesto que es importantísimo. Vale, para que os hagáis una idea, estos son algunos de los puntos clave de lo que ha marcado Plutón en Capricornio. Es decir, si os dais cuenta, esto ha marcado la sociedad de este tiempo. Plutón entró en Capricornio en el año 2008, justo cuando cae Lehman Brothers y se inicia la Gran Depresión, y hasta ahora que entra ya definitivamente en Acuario, ¿no? Ojo, porque esto de Plutón en Capricornio tiene mucho que ver con los grupos de presión y meter miedo y el aumento de la manipulación y todo esto, ¿no? Pero, como digo, tampoco me voy a extender aquí porque donde me quiero entretener es en Plutón, bueno, ¿lo habéis hecho fotos ya o lo que sea? Vale, venga. Futurismo de Plutón en Acuario, esto de estar en familia tiene sus ventajas. A ver, el futurismo de Plutón en Acuario. Bien, ¿vamos bien? Vale, aquí estamos otra vez en la misma historia. Aquí habría mucho que contar, o también nos podríamos entretener en cada uno de estos puntos, porque, y además se presta mucho a discusión, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, el transhumanismo. ¿Me voy a poner un ojo que lo estire con un guiño y me servirá de telescopio o no? Este tipo de cosas, ¿no? Podemos estar en contra o a favor de todo esto, pero no lo sé. Esto, al final, son cuestiones morales, y nuestra moral
está cambiando con esta década. Ojo, porque, claro, tú a lo mejor te crees que estás en contra del transhumanismo, pero a lo mejor llega el día en que la vida de tu madre o de tu hijo, de tu esposa o la tuya se puede salvar solo con un acto de transhumanismo. ¿Lo aceptarías o no? Es decir, solo os pongo esto como un ejemplo de que ahora hasta la moral vamos a tener que cuestionarnos, ¿vale? No, las cosas no las veáis en blanco o negro, porque es que incluso lo que parece verdad puede ser mentira y viceversa. Estamos en un tiempo de confusión total. Ni siquiera los mayores especialistas en diferentes ámbitos son capaces actualmente, en muchas ocasiones, de distinguir la verdad de la mentira. Ojo con esto, ¿vale? Solo os ponía ese ejemplo. Pero bueno, este sí que es el punto al que quería parar un poco, porque esto sí que es clave que lo trabajéis todos y cada uno de estos puntos. Plutón en Acuario sí que va a ser absolutamente trascendental. Y aquí se trata al final, cuando decimos que Plutón es el ave fénix, pues esa muerte para la posterior regeneración, entendido en un sentido metafórico, se puede entender en otros sentidos también, no solamente, a veces es muy literal. Quiero decir que este renacimiento, ¿hasta qué punto somos capaces de llevarlos o hasta qué punto lo queremos llevar? Una de las cosas más importantes de Plutón es un planeta que rige el poder. Y el poder personal es algo que no debemos ceder a los demás, ¿no? Tenemos un poder personal que, ojo, nos han manipulado mucho en estos últimos años, precisamente porque Saturno-Plutón es una conjunción que da mucho poder a los grupos de poder, valga la repugnancia. Pero quiero decir que Plutón, pasando por Acuario, nos invita a descubrir nuestros poderes y nuestros valores, por encima de todo. Porque si nosotros no descubrimos nuestro verdadero poder, entonces se lo entregamos a alguien y nos hacemos más manipulables. Pero ese poder no es un poder de hacernos los chulos ni prepotencia ni nada. Obviamente eso no sería poder, eso sería una debilidad. El poder empieza por un trabajo personal muy serio, por un trabajo personal físico, por un trabajo personal mental, espiritual, emocional. Y una parte importantísima, dos partes fundamentales de Plutón que no debéis olvidar. Plutón rige nuestras sombras, las sombras que todos tenemos, todos, y que nunca abandonaremos del todo, ¿no? Y que benditas sean estar ahí, ¿no? Porque las sombras son precisamente lo que podemos utilizar como trampolín para crecer. Todos tenemos un yin yang, todos tenemos una luz y una sombra, igual que todos los planetas, igual que todos los signos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Bueno, Plutón nos invita precisamente a eso, a reconocer qué es lo que está fallando en nosotros y a saber dejar atrás todo lo que ya no nos sirve y todo lo que es un lastre, una carga o todo lo que nos resta poder personal. Ojo, porque es lo que nos resta poder personal la mayor parte de veces no está fuera, está aquí dentro. Para manejar a Plutón se necesita valor, ¿vale? Se necesita el valor de mirarse al espejo y de empezar un trabajo personal de introspección, reconocer. Jung decía que sin la sombra no somos nadie, que la sombra es absolutamente imprescindible porque es la que nos sirve de trampolín para el crecimiento. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando los planetas son arquetipos cósmicos, celestes, que vienen de miles y miles de años y todos los llevamos dentro, condicionan nuestro temperamento y nuestro destino. Y reconocer, cuando tú quieres conocer un arquetipo, un planeta determinado, tienes que reconocer su luz y su sombra de ese planeta. Y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio tan difícil a veces, porque, claro, no es sencillo, pero es una de las cosas fundamentales. Yo, como lo otro lo habéis fotocopiado y tal y todo eso, o le habéis hecho fotos, pues ya lo tenéis. Pero quiero daros esas claves porque son absolutamente fundamentales. Con Plutón no se va a medias tintas. Punto. Plutón es o claro o oscuro, o sí o no, o blanco o negro, pero no vas a medias tintas.
Plutón quiere compromiso. O tú te comprometes de verdad al cambio personal o no hay tu tía. Lo demás son excusas de perdedores, ¿vale? Entonces, bueno, quien quiere llegar encuentra caminos y quien no busca excusas, ¿vale? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí para que tengamos unos minutos de preguntas, por no dejar a la gente en ascuas y a no ser que queráis que me siga enrollando, pero seguro que preguntas hay. Un momento, es que tengo a Saturno con el tema de los horarios presionando mucho. El dios Cronos, amigo. Les comento, porque igual después no hay tiempo, que el sábado Vicente impartirá un taller en Santa Cruz. Sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero bueno, la información está disponible en canariasmágicas.com y tenemos un ratito para coloquio y quienes quieran ejemplares de sus libros, que por cierto no están en librería, son libros que a través de su propio sello se venden vía postal, pues tienen la oportunidad en este caso de poderlo adquirir. Y vamos muy justitos, porque a las 1:15 sí que hay que echar el cierre. 1 y 1 son para... Sí, estos 1 y 1. Sí, correcto. Para por si acaso, que no se pierdan. Vale, sí. Dígame, sí, usted. Con micro, para que pueda... Vale, perfecto. Bueno, salud a todas las personas. La pregunta va, creo yo, que este es el momento de la revolución de las mujeres, la toma del poder por las mujeres, matriarcado frente a patriarcado, que ya está excesivamente desgastado. No sé qué pensará sobre la cuestión. El matriarcado ya estuvo en su momento y fue algo maravilloso. De hecho, las grandes diosas de las que descubrió Gimbutas, que representan una sociedad matriarcal probablemente más justa, más equitativa, más amorosa que la de hoy, pues perteneció al pasado. Estamos hablando de hace pues, unos 8.000 años aproximadamente. Hoy día yo creo que lo ideal es que el hombre y la mujer deben tratarse con el mismo respeto, deben ser iguales y deben permanecer en todo momento unidos. Lo que no puede ser es... ha habido un error con este patriarcado castrante, humillante para la mujer, donde ni siquiera tenía derecho al voto. Esto es una auténtica salvajada que se ha hecho precisamente, en parte, porque el cristianismo y por muchos otros motivos tenían necesidad de castigar al paganismo, puesto que las diosas eran ampliamente adoradas en muchos sitios. Y las diosas al final, para derrotarlas, había que asociar a la mujer al pecado, asociar a la mujer a Lilith, la pecadora. Lilith, desde entonces la mujer es una pecadora que no tiene derecho a voz ni voto, ni tiene derecho al sacerdocio, etcétera, etcétera. Y esto es una auténtica salvajada que se ha hecho por una ideología y con un ánimo destructor, no solo de la mujer, sino de la sociedad, de la pareja y de la familia, que es el mismo que hay hoy en día desde ideologías políticas, desde mi punto de vista, que solo pretenden enfrentarnos y destruirnos como sociedad, como pareja y como seres humanos. Yo creo que lo ideal es que estemos unidos y que nos amemos y nos respetemos unos a otros toda la vida, pero es que la confrontación no nos lleva a ningún lado más que a hacernos daño. Y además, con una historia que está claramente programada desde hace décadas, la destrucción de la sociedad, la destrucción de la pareja, la destrucción de la familia, la confrontación, hasta el Me Too está preparado, está todo planificado. Esto, ojo, porque una cosa es el respeto, la igualdad, y que imagino que todos estamos de acuerdo en eso, totalmente. Por supuesto, para mí la mujer es sagrada, como para ti, como para todo el mundo, pero otra cosa es lo que estamos viendo actualmente. ¿Tenías ahí, señor? ¿Tenía usted? ¿Usted sí? Hola, sí. Quería preguntar, la última, es que no lo sé, la última triple conjunción
Saturno... Júpiter, Saturno, Plutón. No, Saturno, Neptuno, Plutón. Saturno, Neptuno, Plutón. Sería, pregunto, en el 575 a.C. y Jesús preconizó el advenimiento o el surgimiento de nuevos paradigmas, por ejemplo, Zoroastro, Sí. Mahoma, Jesús. Era Urano, Neptuno, Plutón. Sí, eran los, es cierto, eran los tres lentos. Sí, y fue el advenimiento de esas figuras, precisamente, no por casualidad, obviamente, sino porque los tres lentos se unían en una conjunción absolutamente bestial, histórica. Eso sí que no se ha repetido. Hola, buenas. Buenas. Relacionado con lo que acaban de preguntar, la era anterior, la era de Piscis, que termina y da paso a la de Acuario. Si se estudia la simbología de los últimos 2000 años, hay muchísimos rastros que indicarían, hay miles de libros que hablan de esto, que de alguna manera Jesús, el nacimiento de Jesús, simbolizó o representó el nacimiento de estos 2000 años Sí. en la era de Piscis. ¿Cuál es tu idea? ¿Crees que ahora que comienza una nueva era podría haber algún paradigma, un representante, el surgimiento, la aparición de algo similar o diferente? Sin duda tiene que haberlo. Efectivamente, el nacimiento de Jesús marca el inicio de la era Piscis y la multiplicación del pan y los peces no es una casualidad. El simbolismo que usaban del Vesica Piscis los cristianos para identificarse no es una casualidad, es un símbolo claro de Piscis también, etcétera. Bueno, hay mucho que hablar ahí, pero sí. Y el cristianismo representa la era Piscis por excelencia. Y sí, tiene que haber una Dalit, tiene que haber una señal, tiene que haber algo que lo marque, que de momento no se ha manifestado, ¿no? Eso es cierto, pero la revolución que se montó, allí sí que se notó, ¿no? Lo que pasa que es cierto lo que dices, porque esto es una cosa que nos pasa. Los seres humanos no tenemos perspectiva histórica normalmente, ¿no? Y necesitamos unos años para poder analizar lo que pasó. Esta es una de las maravillas que yo decía, que el astro mundial es una privilegiada atalaya para leer la historia y para saber lo que está pasando, porque en el momento en que tú analizas lo que está pasando ahora en función de cómo están los astros, ya entiendes por otras veces que ha funcionado, ¿no? Pero efectivamente podría haberse dado, aunque por lo que yo, que sigo los astros bastante de cerca, te diría que no. Voy calentando, si quieres. Si hace falta alguien para ese papel, yo mismo, ¿vale? Ahí tenemos alguna más por detrás, ¿no? Sí, hola. Habían levantado. Tengo el micro. Pues luego se lo pasas a esa chica. Sí, sí. Tome. Referente a lo que dijo él, ya no... Ah, vale. No, nada más iba a decir que también lo de Neptuno, ¿no? Que Neptuno esté ahí de manera importante, ¿no? Con referencia a lo que él decía, que puede haber un engaño y una fantasía. Sí. Que hay que Sí, tener bueno. cuidado con esa Sí. venida porque puede ser una fantasía y un engaño. Sí, de hecho Neptuno es un planeta que tiene mucho que ver no solo con religiones y espiritualidad, sino con sectas también, ¿eh? Hay mucha gente que tiene un Neptuno fuerte en la carta astral y se tira alguna temporada en una secta o pendiente de las drogas, sí. Pero vamos, esto es especular. De momento no hay señales que se sepan. Hola. Hola. Muchas gracias por compartir. A ti. Es que son muchas cosas, pero hablas de una posible, más que posible, gran decepción. Se habla de la posible venida de un nuevo Mesías, es lo que me pareció entender, del señor Sí. de amarillo, Maitreya, para mencionar una de las tradiciones. Sí. La confusión, los hindúes la llaman la Kala Yogi, la Sí. Kala Yuga. Ayuda. Me parece muy sintomático lo que hablas de la nueva humanidad, el transhumanismo. Fíjate tú que ayer confirmaron a Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos, y eso es casi como decir del mundo. ¿Y quién está detrás de él? Pero Elon Musk, el gran transhumanista. Me parece que se va a poner de moda los cascos. No ya los bolsos, los cascos.
Va a ser el nuevo accesorio con la que va a caer. Va a estar muy interesante. Es lo que quería... Gracias, por yo creo que compartir. sí, que tienes toda la razón. Por ahí es uno de los aspectos que vienen los tiros. La revolución que va a haber en Estados Unidos va a ser brutal y va a arrastrar a todo el mundo, efectivamente. Porque, entre otras cosas, Trump tiene el tránsito de Urano pasando por el medio cielo ahora, que representa un mandato absolutamente revolucionario. Y tiene un vicepresidente salvaje. muy interesante, Sí, astrológicamente. sí. Más que la carta de Trump. Ese Correcto. será el próximo presidente de Estados Unidos. Exacto. Yo tomo nota de esto, como periodista y Vamos a dejar constancia y a llamar al notario. bueno, de notaria la... Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos? ¿Quién quiera el micrófono? Aquí está. Aquí. Bueno, yo solamente... A ver, hola. Sí, se le escucha, sí. Nada, solamente quería que hablaras un poquito del curso, que seguramente en tu página lo explicas todo, pero que explicaras en qué... Me imagino que te vas a centrar en el tema de la conjunción Neptuno-Saturno. ¿Te refieres al de este sábado? Sí. Al taller. Bueno, es un taller de 6 horas, 3 horas por la mañana y 3 por la tarde, con algún descansito para no morirnos en el intento. Y vamos a tratar varios temas que no vamos a tratar astromundial. Es una astrología personal aplicada para el trabajo personal, con las cartas astrales de cada uno. Vamos a tratar 3 bloques. Uno, sobre la dualidad Sol-Luna, porque normalmente cuando uno dice yo soy Virgo, solo está diciendo dónde estaba el Sol. Pero la Luna es tan importante como el Sol. Pues es como un yin yang. El Sol y la Luna es como el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho del cerebro. Necesitas los dos y necesitas saber dónde tienes la Luna y además cómo trabajar los dos para armonizarlos. Ese es uno de los bloques. Cómo trabajar tu Sol y tu Luna para vivir más en equilibrio. El otro bloque vamos a trabajar los nodos lunares, que tiene que ver pues cómo desprenderte de actitudes repetitivas que te hacen daño a ti o a los que te rodean, cómo caer siempre en el mismo error y cómo liberarte del karma, ya sea de tus padres, de tus antepasados, de lo que te rodea, pero tiene que ver también con una misión de vida. Los nodos lunares es un eje absolutamente vital en la carta astral y es fundamental conocerlo y conocer las etapas en las que se te van a activar. Se trabajan muchos aspectos ahí. Y el tercer y último bloque, vamos a ver cómo están los astros el año que viene, no solamente esta conjunción, sino todos los astros y todos los cambios importantes que se van a dar con los momentos clave y cómo aplicarlo en la carta astral o la agenda personal para que tú puedas tener tus fechas y cómo poder aprovechar esos tránsitos, ¿no? De eso se trata el taller. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia, muy interesante. Gracias. Quería preguntarte una cosa. ¿En qué nivel, por ejemplo, tomando de 0 a 10, la conjunción afecta las cuadraturas y la oposición, para tu entender? No, todo influye. O sea, la conjunción es lo más importante. Esto es como una luna nueva. Ahí está el 10. Sí, podríamos decir, si lo quieres poner en una escala, sí, la conjunción sería el 10, pero la luna llena o la oposición, que es el punto opuesto de los planetas. Posición es cuando, visto desde la Tierra, un planeta está a un lado de la Tierra y otro al otro, y es también un 10 prácticamente. Lo que pasa es que, bueno, podrías decirle un 9 o un 8 para no igualarlo, porque la conjunción, la virtud que tiene es que marca el inicio de un ciclo, siempre. Es como la luna nueva, marca el inicio de un ciclo. Y el inicio es como el momento de empezar algo siempre, ¿no? Entonces los inicios siempre son sagrados, igual que lo es el 0 Aries cuando se inicia el zodiaco. Ya. Y en el curso este que has hablado de los nodos, sí. ¿No te afectaría también con Quirón? Ahí... Quirón está sobrevalorado. A Quirón todos los astrólogos modernos que no saben astrología lo nombran como si fuera la leche. Quirón es el salvador, el malvado, el todo, el que te recupera de todos los traumas, el que te dice lo malito que estás, de qué estás. Bueno, es un rollo. Hay que tener en cuenta que a Quirón se le descubre en 1977
Y bueno, y luego se ha descubierto Cariclo, que es infinitamente más grande y ya no se interpreta por qué, ¿no? O sea, no tiene sentido. Quirón funciona muy poco, en muy pocas ocasiones, y no sé por qué, pero el trabajo de campo demuestra eso. Otra cosa es que como hoy día han salido millones de astrólogos que se copian unos a otros sin saber lo que dicen porque no tienen conocimiento, no han estudiado, pues y hay millones y que tienen cientos de miles de seguidores, ¿no? Pues entonces se copian y se dice eso. La verdad es que la mitología, el mito de Quirón es precioso y yo os invito a trabajarlo y a descubrirlo, eso sí. Otra cosa es que te funcione en la carta astral. No hay prácticamente nada en ninguna carta que te pueda decir Quirón, que te pueda decir Quirón en una carta astral si no es que esté confirmado o reforzado o ya dicho en otros puntos de la carta. Si no hay... Quirón de por sí dice muy poco y sirve para muy poco. No lo vamos a trabajar, ¿no? Por supuesto. El gran desengaño con Quirón. Bueno, una más, la última y... Bueno, hay 3 últimas, madre mía. Sí, y claro, y cerramos porque si alguien quiere los libros no va a poder. Y te veo firmando fuera, Vicente. Qué bonito las... Esto sí, sí. ¿Ya? Sí. Hola, buenas noches. Hola. Gracias por esta maravillosa charla. A ti. Y quería preguntar una curiosidad que tengo yo. A través de diferentes disciplinas se oye un movimiento de empoderamiento femenino en los próximos años. Y yo quería aprovechar esta maravillosa oportunidad para preguntarte si tú lo asociarías a alguno de los movimientos planetarios que has hablado o a otros que no hayas comentado. No, yo creo que es una de las cosas que va a pasar precisamente, no, a ti, una de las cosas es el paso de Plutón por Acuario precisamente va a redefinir la humanidad, ¿no? Y ese redefinir la humanidad, ese plantearnos qué somos y si nos convertimos en seres biónicos o no, y si nos convertimos en 40 clases de sexo, 60, ya no sé por cuántas vamos ahora, la verdad. Yo me perdí hace tiempo. Y este tipo de cosas, o la confrontación hombre-mujer, todo esto va a dejar de tener sentido. Es un tiempo político interesado porque nace ya en los años 60 y 70 en destruir el tejido social. El empoderamiento de la mujer es igual que el empoderamiento del hombre, el empoderamiento del ser humano. Es decir, la mujer tiene que ser respetada y adorada como una maravilla que es, y el hombre también. Entonces, ¿tú dirías que más bien sería la parte femenina, equilibrar esas partes, ¿no? La femenina y la masculina de cada persona? Efectivamente, de eso se trata, porque lo que se trata es de que seamos seres equilibrados, cada uno de nosotros. Si tú te empoderas mucho como mujer y renuncias a tu lado masculino, estás renunciando a lo que Jung llamaba el animus. Todos tenemos, las mujeres tenéis un animus y los hombres tenemos un ánima. Y esa parte que al final es nuestro modelo ideal de alguna manera, eso lo tenemos dentro y nos pertenece a cada uno de nosotros. Si tú vas a empoderar solo un extremo, al final acabas en desequilibrio. Y esto pasa siempre con la comida, con todo en la vida, ¿no? En cuanto tú caes por exceso o por defecto en algo, esto es algo que se aprende mucho en los nodos lunares, precisamente. Los nodos lunares representan un eje en el que tú tienes que trabajar el equilibrio constantemente, ¿no? Y ahí estamos, o sea que el empoderamiento yo creo que pasa verdaderamente por el equilibrio y la armonía de cada uno, más que por hacérselos fuertes cuando no lo somos. Tenemos derecho a ser débiles y esa palabra empoderamiento a mí me suena fatal, la verdad. Me suena fatal porque se está usando mucho de una manera manipuladora, porque el empoderamiento, ¿qué es? O sea, no hay nada mejor que tratar de vivir la vida en equilibrio, en armonía, en paz contigo mismo y con quienes te rodean, ¿no? Y ser mujer, claro que sí, realizarte como mujer, pero primero como persona. La última, sí, a usted, sí. Yo voy a quedar un poquitito como un poco ignorante, pero bueno, permítame la pregunta. Somos todos ignorantes. Yo no tengo ni idea de astros. En una cosa o en otra. Pero tengo una pequeña pregunta.
La cosa esta de, me da hasta vergüenza hacerlo, pero bueno, la cosa esta de gente que lee las cartas y te dice las cosas esas, ¿tiene algo de realidad o de...? Bueno, la astrología no tiene nada que ver con todo esto. Normalmente se le mete en el mismo saco que numerología, tarot, videncia, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. La astrología tiene su propio cuerpo de doctrina. Nosotros estudiamos los movimientos de los planetas y eso cómo nos influye en el temperamento, en el destino, en lo que pasa en la humanidad y tal. No voy a juzgar otras cosas porque no tiene nada que ver con nosotros y mejor que no te dé mi opinión, me parece. Bueno. Un aplauso para Vicente, por favor. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? Quien tenga interés en que le firme el libro, que lo haga de forma rapidita porque hay que cerrar la casa, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. Buenas noches. Gracias. Ahí está Rula.